debes trabajar en lo único sobre lo que tienes control: tú mismo. Este concepto se vincula con el hábito de la proactividad, que Covey destacaba como fundamento de la efectividad personal. Ser proactivo implica asumir la responsabilidad por nuestra propia vida, en lugar de caer en la reactividad de culpar a otras personas o circunstancias por nuestros problemas. Es una tendencia muy humana responsabilizar a factores externos cuando enfrentamos situaciones difíciles o insatisfactorias. Culpamos al jefe, al cónyuge, a la economía, al gobierno, etc. Sin embargo, esto representa una abdicación de nuestro real poder para cambiar e influir positivamente la situación. En cambio, la verdadera proactividad comienza por enfocarnos en nuestra propia conducta, manera de pensar y respuestas ante los desafíos. Asumir que yo soy el problema nos devuelve el control y la iniciativa. Únicamente podemos cambiar nuestra vida y circunstancias actuando sobre aquello que está bajo nuestro control. Nuestros paradigmas, talentos, esfuerzos, integridad y forma de ver las cosas. Todo cambio verdadero y duradero comienza por adentro. Al centrarse en mejorarse a sí mismo, uno incrementa su círculo de influencia sobre las situaciones externas. En lugar de quejarse por lo que no puede controlar, concéntrese con integridad en lo que sí pueden moldear: su propia visión, carácter y conducta proactiva. Ese es el primer paso para mejorar cualquier circunstancia. 2. Disciplina es pagar el precio para traer la visión que soñamos a la realidad. Tener una visión inspiradora o metas loables no es suficiente para el verdadero logro y cambio positivo. También se requiere de disciplina consistente para llevar esa visión a la realidad. Explicaba que muchas personas se quedan solo en el plano de los sueños, imaginando y visualizando lo que desean, pero sin tomar las acciones pragmáticas y diligentes necesarias para hacerlo realidad. La disciplina es el eslabón perdido entre una visión y su cumplimiento. En sus seminarios, Covey a menudo usaba la metáfora de construir una casa. Uno puede tener un diseño arquitectónico impresionante, pero seguirá siendo solo un plan en papel a menos que se realice el duro trabajo día a día de cavar cimientos, acarrear materiales, ensamblar estructuras, etc. De manera similar, para convertir nuestras visiones personales o empresariales en realidad se requiere disciplina, esfuerzos prácticos y sostenidos, encarar retos, manejar detalles, persistir contra obstáculos. Es la disposición de pagar el precio con acciones consistentes. Covey resaltaba que la disciplina implica tener el valor de enfrentar los hechos duros, aun cuando sean desagradables o difíciles, en lugar de evadirlos. Requiere dedicación inquebrantable a hacer lo que se necesite para lograr los resultados deseados. Además, la disciplina auténtica debe ir más allá de la mera obstinación. Implica el juicio de revisar constantemente nuestros métodos y, si es necesario, realizar ajustes inteligentes en nuestro plan para mantenernos fieles a los principios y propósitos más trascendentales de nuestra visión. Los grandes logros no ocurren por accidente o solo con buenas intenciones, sino mediante la disciplina sostenida de convertir diariamente los sueños en realidad, a través de esfuerzos inteligentes, valor para enfrentar retos y perseverancia inquebrantable. 3. Tienes que decidir tu máxima prioridad y decir no a otras cosas. Uno de sus principios fundamentales era enfocarse en las principales prioridades de la vida. Covey enseñaba que solemos desperdiciar mucha energía y tiempo en actividades triviales o urgentes, pero no importantes. En cambio, debemos identificar las metas, valores y roles verdaderamente trascendentales para nosotros y dedicarles lo mejor de nuestros esfuerzos. Explicaba que cuando sabemos cuáles son nuestras máximas prioridades, podemos decir no, con firmeza, a todo lo que nos distraiga o desvíe de esas metas esenciales. Decir no a lo trivial nos permite decir sí a lo realmente importante. Covey recomendaba hacer un ejercicio de roles clave, identificar los papeles más valiosos que desempeñamos en la vida como padres, esposos, profesionales, etc. Luego,
determinar las actividades y objetivos prioritarios para cumplir óptimamente cada rol. Una vez claras nuestras mayores prioridades, Covey aconsejaba organizar el tiempo y energía en torno a esas metas fundamentales, aprendiendo a delegar o eliminar todo lo superfluo que nos distrae de lo verdaderamente importante a largo plazo. Debemos vivir con un sentido de misión, enfocados en lo crítico que nos lleva a realizar nuestro máximo potencial y propósito en la vida, en lugar de dispersarnos en lo urgente pero trivial. Con valentía para decir no a lo secundario. 4. La vida, por naturaleza, es interdependiente. Stephen Covey enfatizaba que la verdadera efectividad no se alcanza mediante un enfoque individualista y aislado, sino cultivando hábitos y principios de interdependencia. Covey explicaba que cuando nacemos, somos totalmente dependientes de nuestros padres. A medida que crecemos, el objetivo debería ser volvernos independientes, aprender a proveernos, tomar nuestras propias decisiones y asumir responsabilidad por nuestra vida. Sin embargo, la independencia no es el punto culminante del desarrollo humano. La máxima efectividad se logra al trascender la independencia y entrar en la interdependencia. Esto significa comprender que el mayor progreso y realización humana ocurre cuando cooperamos y nos complementamos mutuamente con los talentos, perspectivas y esfuerzos de los demás. Covey ilustraba este principio con la metáfora de un juego de tenis. Aunque puede practicarse solo golpeando la pelota contra una pared, el deporte pierde su verdadera esencia y riqueza. El tenis alcanza su máxima expresión cuando se juega de manera interdependiente con un compañero u oponente. De manera similar, las empresas y organizaciones más exitosas cultivan la mentalidad y habilidades de interdependencia, en lugar de fomentar el individualismo o la dependencia. Se aprovechan las fortalezas y talentos complementarios a través del trabajo en equipo, la sinergia y la confianza. En las relaciones interpersonales, Covey enseñaba que la clave para matrimonios, familias y amistades profundas y duraderas radica en nutrir la interdependencia mutua, la mentalidad de ganar-ganar, en lugar de buscar solo la satisfacción independiente y egoísta. La vida está entretejida de conexiones. Trascender el individualismo y cultivar interdependencia es la ruta hacia la máxima efectividad y realización en cualquier ámbito. 5. El desafío no consiste en administrar el tiempo, sino en administrarnos a nosotros mismos. Covey desafiaba la noción convencional de que la clave para la efectividad es simplemente administrar mejor nuestro tiempo. En su perspectiva, enfocarse solamente en técnicas y herramientas para administración del tiempo es abordar el problema de manera superficial. Explicaba que la verdadera raíz de la lucha por balancear apropiadamente nuestras prioridades y responsabilidades no radica en una falta de habilidades para programar el tiempo, sino en una falta fundamental de congruencia e integridad personal. En sus libros, Covey enseñaba que cuando nuestros valores, roles y actividades diarias no están alineados con nuestras más profundas convicciones sobre lo que realmente importa en la vida, inevitablemente nos sentiremos desequilibrados y abrumados, sin importar qué sistema de administración del tiempo utilicemos. Por eso, el énfasis primordial debía estar en administrarnos a nosotros mismos, en un sentido integral. Esto implica definir con claridad nuestros principios inviolables, roles y metas más trascendentales, para luego organizar consciente y consistentemente nuestras actividades diarias en torno a esas verdaderas prioridades. Covey ilustraba este punto con la metáfora de la jarra: se puede llenar primero con las rocas grandes, las prioridades fundamentales, y después agregar la grava y arena, las actividades menores, alrededor de ellas. Pero si llenamos primero con arena, no quedará espacio para las rocas grandes. Aplicado a la vida, esto significa dedicar tiempo y energía primero a los roles, metas y responsabilidades verdaderamente centrales, como matrimonio, crianza, desarrollo profesional, servicio, etc. Luego administrar las actividades triviales de manera que no desplacen lo esencial. El mensaje de Covey era que más que limitarnos a trucos para programar mejor cada hora, necesitamos la sabiduría de guiar íntegramente nuestras vidas según principios, valores
y prioridades trascendentales. Cuando logramos esta administración de sí mismo integral, nuestra agenda personal reflejará un adecuado balance. 6. Escuchar significa, sobre todo, deseos de comprender. La verdadera comunicación efectiva y las relaciones profundas se basan en la habilidad de escuchar para comprender al otro, no simplemente escuchar para responder u opinar. Explicaba que es muy común que cuando alguien nos está hablando, en lugar de prestar atención con mente abierta, estamos pensando en nuestra próxima respuesta o argumento. Esto cierra la mente a captar realmente el mensaje y perspectiva del otro. Covey a menudo ilustraba este punto contrastando dos estilos de escucha. El primer estilo es el escuchar autobiográfico, donde solo filtramos lo que el otro dice a través de nuestras propias experiencias, historias, doctrinas e intereses personales. El segundo estilo, al que Covey instaba, es el escuchar con empatía genuina, donde hacemos conscientemente a un lado nuestros propios puntos de vista y abrimos la mente para entender cabalmente las perspectivas, experiencias y emociones del que habla. Covey enseñaba que escuchar empáticamente implica prestar atención total al tono, lenguaje corporal y sentimientos subyacentes de la otra persona, no solo las palabras literales. Requiere suspender el juicio, deseos de opinar o impulso de preparar la próxima respuesta. En cambio, el objetivo es comprender profundamente cómo ve y siente el mundo la otra persona desde su marco de referencia, captando incluso los significados y motivaciones que ella misma no expresa en palabras. Cuando nos esforzamos genuinamente por escuchar así, establecemos una conexión humana profunda que permite influir e inspirar mucho más que tratando de persuadir o imponer nuestros propios puntos de vista. Escuchar empáticamente es una de las habilidades más poderosas y transformadoras de las relaciones interpersonales efectivas. Nos permite realmente comprender y valorar las perspectivas de los demás como un requisito para la cooperación, confianza e influencia positiva. 7. La manera en que vemos el problema es el problema. Covey enfatizaba que nuestra capacidad para tener una vida efectiva y plena no depende tanto de las circunstancias externas que enfrentamos, sino de nuestro paradigma interno, nuestra forma fundamental de ver el mundo. Explicaba que es una tendencia muy humana culpar a las situaciones, otras personas o factores externos cuando experimentamos problemas o sufrimiento. Sin embargo, hacerlo nos quita responsabilidad y poder para cambiar positivamente nuestra experiencia de vida. En sus libros y seminarios, Covey ilustraba este punto con ejemplos de personas que enfrentaban exactamente las mismas circunstancias adversas, pero tenían respuestas y resultados radicalmente distintos dependiendo de su paradigma mental. Por ejemplo, dos personas podrían quedarse sin empleo repentinamente. Una lo vería como una tragedia insuperable que la haría sumirse en la amargura y desesperación, mientras que la otra lo enfocaría como una oportunidad para reinventarse y cambiar a un trabajo más gratificante. Covey enseñaba que no son los problemas o hechos objetivos lo que realmente nos afecta, sino los lentes a través de los cuales les damos significado e interpretamos la realidad. Nuestros paradigmas determinan si vemos las adversidades como amenazas insuperables o como retos y oportunidades para crecer. Por eso, la clave para la efectividad no está en intentar controlar o evitar los problemas inevitables que surgen en la vida. Más bien, debemos aprender a controlar nuestra forma proactiva de percibirlos y responder ante ellos. Covey exhortaba a cultivar paradigmas como la mentalidad de abundancia en lugar de escasez, el enfoque de ganar-ganar en lugar de yo gano, tú pierdes, y reconocer que los problemas son oportunidades disfrazadas para mejorar y crecer. Lo que determina nuestra felicidad, éxito y realización no son las circunstancias externas, sino nuestros lentes internos sobre cómo vemos los desafíos y respondemos con sabiduría ante ellos. Nuestras percepciones verdaderamente crean nuestra realidad. 8. Todas las cosas se crean dos veces. Covey resaltaba que detrás de todo logro, innovación o creación tangible en el mundo físico, primero hubo una concepción mental, una escritura,
en la mente del creador. Explicaba que antes de que existieran los grandes monumentos arquitectónicos, dispositivos tecnológicos o cualquier avance material, alguien primero tuvo que concebirlos mentalmente con una visión, diseño e idea clara en su mente. Covey ilustraba este principio con ejemplos como la construcción de un rascacielos. Primero, los arquitectos e ingenieros tienen que visualizar y diseñar mentalmente cada detalle de la estructura antes de que se pueda producir el plano físico. Sin ese borrador mental inicial, la creación física nunca podría materializarse. Este patrón de doble creación, mental y física, se aplica a cualquier ámbito del desempeño humano, desde proyectos empresariales hasta metas personales. Antes de que un logro pueda manifestarse externamente, tiene que estar claro internamente en la mente de los involucrados. Por eso, si deseamos crear algo de valor duradero en nuestras vidas, carreras, relaciones, etc., el primer paso esencial es realizar un intenso trabajo mental para concebirlo con nitidez en nuestro intelecto y corazón antes de tratar de ejecutarlo. Covey explicaba que muchas personas cometen el error de lanzarse a la acción sin esta etapa previa de programación mental, imaginando y visualizando detalladamente el resultado deseado. Como consecuencia, terminan invirtiendo esfuerzos infructuosos hacia metas vagas o contradictorias. En cambio, al tomar el tiempo de crear mentalmente una visión clara de nuestras metas más trascendentales, podemos alinear mejor nuestras conductas diarias y desempeño físico hacia su realización práctica y poderosa. La verdadera efectividad comienza por ser líderes mentales de nuestras propias vidas, dirigiendo primero nuestras mentes a crear un paradigma, visión y roles claros antes de proceder a la creación física o ejecución de lo visualizado. 9. La gestión y el liderazgo. Covey hacía una clara diferenciación entre los roles y enfoques de la gestión versus el verdadero liderazgo. Explicaba que si bien ambos son importantes y se complementan, tienen propósitos y perspectivas fundamentalmente distintas. La gestión se enfoca principalmente en aspectos operativos y de ejecución eficiente. El gestor se pregunta cómo realizar mejor las tareas y procesos ya establecidos dentro de los paradigmas, políticas y objetivos existentes. Su labor es optimizar sistemas, coordinar esfuerzos y maximizar el desempeño dentro de ciertos parámetros dados. En contraste, el verdadero liderazgo trasciende este enfoque operativo y se centra en un nivel más alto: cuestionar y redefinir los paradigmas, visiones y propósitos fundamentales. El líder no se conforma con simplemente hacer mejor lo ya establecido, sino que constantemente se replantea: ¿cuáles deberían ser nuestras metas, estrategias y actividades en primer lugar? Covey ilustraba esta distinción con una metáfora sobre un equipo talando árboles en un bosque. La gestión eficiente se enfocaría en afilar mejor las hachas, capacitar a los leñadores y optimizar las técnicas de corte. Pero el verdadero liderazgo implicaría primero pararse a reflexionar. ¿Nos encontramos talando en la zona correcta del bosque? Las organizaciones más exitosas y personas verdaderamente efectivas combinan ambas disciplinas. Por un lado, mantienen procesos y operaciones bien gestionados. Pero por otro, también ejercen un liderazgo visionario constante para reevaluar y redefinir sus roles, metas y actividades más trascendentales. Covey instaba a no conformarse con simplemente hacer las cosas mejor cada vez, sino a mantener siempre un liderazgo mental que cuestione si estamos haciendo lo correcto en primer lugar. Solo así podemos evitar la eficiencia complaciente y, en su lugar, aprovechar nuestra creatividad y potencial máximo como individuos y organizaciones. 10. Quienes hacen grandes contribuciones a la vida son quienes, aún temerosos de la llamada a la puerta, responden a ella. Todos los grandes logros e impactos transformadores en la historia de la humanidad han provenido de personas que tuvieron el valor de responder al llamado de sus convicciones y potencial más elevado, a pesar del miedo y las adversidades. Es muy natural que cuando se nos presenta una gran oportunidad o desafío que podría cambiar el rumbo de nuestras vidas, también sintamos temor e inseguridad. Avanzar hacia lo desconocido, cuestionar el statu quo
y perseguir una misión trascendental siempre implica riesgos y resistencias. Sin embargo, Covey enfatizaba que los verdaderos líderes y contribuyentes a la sociedad son aquellos que no se paralizan ante esos miedos, sino que los trascienden para abrir la puerta al crecimiento y servicio. Solía citar ejemplos de figuras históricas como Martin Luther King Jr., los padres fundadores de Estados Unidos, líderes del movimiento por los derechos civiles, y muchos otros que enfrentaron amenazas, presiones sociales y sus propios temores internos. Pero aún así, respondieron al llamado de sus convicciones morales más profundas. Covey enseñaba que cada uno de nosotros enfrenta estos llamados y decisiones críticas en nuestra propia vida. Quizás es el llamado a iniciar un nuevo negocio, terminar una relación tóxica, defender una causa justa, perseguir un sueño largamente postergado o asumir un rol de servicio desafiante. La diferencia entre quienes logran contribuciones trascendentales y quienes se quedan cortos radica en la disposición a responder con valentía a esos llamados, aun cuando el camino por delante sea incierto y aterrador. Covey exhortaba a cultivar el hábito de ser una persona con integridad, actuando con entereza según nuestras más elevadas convicciones, en lugar de ceder al miedo o la comodidad. Solo así podríamos alcanzar nuestro máximo potencial de contribución. La grandeza humana surge cuando tenemos el valor de abrir la puerta al crecimiento, aun cuando eso signifique enfrentar nuestros mayores temores. Responder al llamado con fe es el camino hacia una vida de verdadero impacto y grandeza. Gracias por mirar este video, te agradezco infinitamente que le des like, suscríbete y comparte con tus amigos, de verdad que me ayudas mucho y no te cuesta nada.